Zona Éxitos. Y en esta nueva cápsula de ciudadanía vamos a hablar de la convivencia ciudadana, respetar al otro, respetar el semáforo, respetar la acera, si somos conductores, respetar el paseo de cebra o el rayado, como les decimos en Venezuela. ¿Cómo comienza eso? ¿Cómo comienza el respeto por el otro, el respeto a la diferencia y garantizar así la convivencia ciudadana? Para hablar de esto, saludamos a José Francisco Juárez, vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Bienvenido, profesor Juárez. Buenos días, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que este es un tema muy importante, además que para los tiempos que nosotros vivimos, ciudadanía, democracia, son aspectos cruciales, diría yo, precisamente para poder hablar de cómo nosotros podemos desarrollarnos como sujetos, como personas, ¿no? Yo lo primero que diría es para tener un poco de idea sobre las implicaciones que tiene la convivencia, es que en primer lugar cuando nos preguntamos qué es convivencia, ¿no? Convivencia ciudadana, es que es un ambiente, en principio podemos decir que es un ambiente creado, de manera que es algo deliberado o consciente que nosotros de manera intencional tratamos de hacer para coexistir en armonía con otros. Por eso es que la convivencia es algo propia de los seres humanos, porque nosotros buscamos precisamente, si creamos esos espacios, tratamos de que efectivamente tengamos un ambiente en el que podamos desarrollar todas nuestras potencialidades, pero eso sí, con otros, porque cuando nosotros hablamos de vivir como seres humanos, obviamente tenemos que darle sentido a lo que significa la persona, porque es también un asunto bastante complejo, ¿no? A veces despachamos el tema de manera muy simple, pero no es así, porque a veces la conducta humana está referida más hacia lo que es individual, o pensando en resolver los problemas que tiene el individuo o el sujeto, pero nos olvidamos de lo que significa la persona y de que el ser humano, si queremos hablarlo de sus componentes o de lo que lo conforman, tiene que ver con un aspecto obviamente de lo individual, es decir, de lo que es único, de lo que es irrepetible, de lo que me pertenece a mí y de lo que yo hago, pero también tiene un componente que es precisamente el cómo me voy haciendo yo un sujeto en medio de otros, es decir, cómo me voy haciendo persona. Y eso es precisamente porque no estoy solo, porque necesito de los demás, porque tengo que reconocer que el otro también de alguna manera se nutre de la reciprocidad, es decir, del acercamiento que tiene conmigo y del modo en que yo voy entendiendo también qué significa la otra persona, es decir, que no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Entonces, cuando se va comprendiendo eso, cuando se va trabajando eso en una sociedad, entonces es que podemos ir evolucionando hacia lo que es la convivencia ciudadana. Por eso es que este tema me parece a mí que es crucial, es importante y obviamente tiene que ver con un asunto de educación, es decir, hay que educar para la ciudadanía, es decir, hay que conformar los espacios para poder hablar de las posibilidades que ofrece la convivencia en una sociedad, pues que nosotros queremos que efectivamente sea una sociedad que permita el desarrollo de las potencialidades de la persona, ¿no? Profesor Juárez, habla de esa relación y lo importante de vernos como individuos, pero también con respecto a los demás. Y para hablar de convivencia hace falta hablar de esa relación con el otro. ¿Cuáles son esos elementos que son fundamentales para lograr esa convivencia? Porque recientemente el estudio que presenta la Universidad Católica Andrés Bello habla de que la gran mayoría de los venezolanos no tiene confianza en el otro. Bueno, esa es una característica que además distingue a las sociedades premodernas o sociedades que no han alcanzado unos niveles de desarrollo que, bueno, ciertamente pues son lamentables, ¿no? Y en este caso, la desconfianza en el otro es un elemento clave, diría yo, para, digamos, fortalecer lo que es la convivencia. Porque, ¿qué implica convivir con otro?
Bueno, precisamente implica el reconocimiento. Es decir, la comprensión de que hay otro que tiene derechos como yo. Y eso implica, obviamente, una empatía, es decir, que yo entienda el problema del otro. Si yo no tengo confianza en el otro, si yo no soy empático con el otro, evidentemente, pues no va a haber posibilidades de que juntos alcancemos o logremos las metas que, bueno, como ciudadanos deberíamos nosotros establecer. Y la verdad es que también nosotros debemos entender que no hay manera de plantearnos un desarrollo o plantearnos transitar un camino hacia la modernidad si no es con otras personas. Es decir, es imposible que nosotros hagamos las cosas solos, es imposible que nosotros podamos plantearnos transformaciones, nos podamos plantear incluso cambios personales si no es con otras personas, porque precisamente una de nuestras características como seres humanos es que somos seres sociales. Necesitamos del otro para también transformar nuestras propias posibilidades y desarrollar nuestras propias potencialidades. Entonces eso es un asunto clave, obviamente la confianza en el otro, yo diría esta comprensión o empatía, pero también tiene que ver con la capacidad de la persona de hacerse responsable de sus actos e incluso ser crítico de su propia actuación. Si eso no se hace, si eso no es posible que la persona lo tenga presente en su actuación diaria, pues obviamente es muy difícil que se pueda plantear una sociedad que, bueno, donde se vive en armonía, donde se respete al otro por lo que es, donde efectivamente exista una institucionalidad, donde se respeten unas normas, porque si no hay posibilidad de respetar las normas o de entender para qué unas normas, porque obviamente permite que las personas puedan convivir, puedan entenderse a partir de esas normas, pues simplemente estamos entrando a esos espacios de vacíos morales que tenemos lamentablemente en nuestras sociedades, en nuestra sociedad en particular. Ustedes lo decían al principio de la entrevista, pues cómo es posible que hay personas que no entienden la importancia que tiene un semáforo o el respetar un rayado, o simplemente pues respetar lo que es la cola o hacer la fila como corresponde en una cola. Es decir, hay asuntos tan básicos en la conducta humana que cuando uno las mira desde afuera y dice, bueno, es probable que las personas no le estén encontrando sentido y son normas que no tienen contenido moral y obviamente entonces simplemente no se cumple. Por eso, repito, hay un trabajo importante de reeducación que se tiene que hacer para hacer comprender a las personas que la convivencia es un ambiente que tenemos que crear entre todos para poder darle institucionalidad o sentido a las conductas que tenemos en la sociedad. Profesor José Francisco Suárez nos acompaña hoy, es vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué es lo que hace que el ciudadano, o que yo mismo, respete la norma? Porque hablaba de dos términos, el sentido y el contenido moral, pero quizás cuando el ciudadano se va de Venezuela y huye de la selva, va a Estados Unidos y cumple la norma porque sabe que hay multas que va a pagar. Hasta paga impuestos. Y que esas multas son costosísimas. ¿Cuál es el entorno que hace que yo decida y respetar esa norma? Bueno, precisamente porque una persona sabe que si incumple una norma hay unas consecuencias no solamente personales sino también colectivas y además el incumplimiento lleva a una sanción. Cuando la persona comprende eso, obviamente además siente que está expuesto, es decir, que no es un individuo que está aislado de otros y que puede hacer lo que le dé la gana, sino que comprende que está conectado con otros y por eso no puede hacer lo que le dé la gana. Ahí está parte de la clave de lo que ocurre cuando nosotros salimos de una cultura
que puede estar desorientada, que pues existe cierta anomia, hay digamos una visión completamente desestructurada de lo que significa pues el respeto a lo que se supone debería ser parte del cumplimiento normal o natural. Entonces, bueno, se va a otra cultura, a otro espacio donde hay una estructura, donde hay un componente de sanción que no es más que decir en público, usted está resquebrajando una norma, por lo tanto, le tenemos que decir que eso no se puede hacer porque eso tiene consecuencias para otras personas, porque si usted pasa un semáforo en rojo, está poniendo en peligro no solamente la vida suya, sino también la vida de otras personas. Cuando una sociedad eso está claro, obviamente empieza a tener contenido la norma. Entonces la persona sabe que no solamente es que va a tener una sanción, sino es que puede, digamos, violentar o terminar dañando a un tercero. Ese espacio que se ha perdido probablemente es el espacio que nosotros tenemos que recuperar para poder hablar inicialmente de una posibilidad de convivencia, bueno, donde efectivamente el respeto, donde la responsabilidad sean una de las conductas clave allí en la persona. Profesor Juárez, ¿y esto tiene que ser necesariamente de la institucionalidad permear a la ciudadanía o puede ser de la ciudadanía hacia las instituciones o tratando de llenar ese vacío que puede haber de pronto en quien implemente una norma? Es decir, ¿cómo se reconstruye ese tejido social partiendo del contenido moral y no necesariamente de que venga una autoridad a obligarnos a cumplir la norma? Sí, no, el problema cuando es un asunto simplemente autoritario es que probablemente la norma se cumple pero no se comprende y a la larga eso pues termina siendo un problema, es decir, no tiene absolutamente mucho sentido de que la persona simplemente cumpla por temor. La persona tiene que cumplir porque hay una sanción, eso es así, pero también entender por qué ocurre esa sanción y por eso es que la persona pues termina por cumplir las leyes. No solamente evita la sanción, sino por lo que yo decía, digamos las implicaciones que puede tener para terceros, esa conducta contraria a lo establecido socialmente. Entonces, en ese sentido, cuando pues se habla de qué es lo que puede ocurrir en una sociedad para que las cosas comiencen a funcionar, yo lo veo en tres áreas clave: la familia, la escuela y la sociedad. Obviamente allí la familia es educadora y la familia tiene una responsabilidad en el modelaje de lo que tiene que ocurrir en una persona en cuanto al respeto y en cuanto a otras conductas que obviamente se valoran en la sociedad, pero también tiene que ocurrir en la escuela. La escuela, digamos, socializa. La escuela es una instancia que también puede mostrar lo que se puede hacer en la sociedad, con normas que se cumplen, con una institucionalidad a la cual la persona va comprendiendo que es necesario que se pueda poco a poco ir formando en esos aspectos propios del respeto a la autoridad, de respeto o de la responsabilidad que tiene, por ejemplo, en hacer las tareas, en cumplir con sus actividades. Es decir, la escuela es un centro, incluso yo diría, es una mini sociedad que si se aprovecha muy bien, bueno, tendría que apoyar lo que vendría a ser luego nuestra conducta como ciudadanos en un colectivo, pues, en una sociedad. Y obviamente hablo de la sociedad porque es la que permite que a través de las distintas instituciones se pueda observar que efectivamente hay el respeto y hay el cumplimiento de lo que establece cada una de esas instituciones. Por eso digo que es necesario que este trípode que estoy señalando, escuela, familia y sociedad, funcionen de manera armónica. Si alguno de ellos falla, o si los tres fallan, bueno, entramos en una especie de anomia moral, social, donde cada quien, o incluso anarquía, pues donde cada quien más o menos trata de hacer lo que cree conveniente y más o menos trata de sobrevivir, ¿no?, en medio de la barbarie. Y eso obviamente es algo muy negativo porque lo que va haciendo es
bueno, frenando las posibilidades de que las personas primero se identifiquen en un ambiente, digamos, de respeto, pero también frena las posibilidades de que la sociedad pueda avanzar y se pueda modernizar. Eso también es claro. Por eso sí creo que cada una de estas instancias tiene responsabilidades y nosotros deberíamos velar por cumplir pues las tareas que cada una de esas instituciones o esas áreas que estoy mencionando tiene para hablar de formación ciudadana. Ahora, también es cierto que pues en una situación donde digamos las instituciones no están cumpliendo su rol, bueno, entonces ¿qué pasa con las otras áreas que estoy mencionando? Con la escuela. Bueno, tiene que hacer todo lo posible por fomentar espacios donde la persona se dé cuenta que sí es posible la convivencia, sí es posible digamos vivir como ciudadanos. Y también lo mismo ocurre con la familia, es decir, hay que hacer un esfuerzo por mostrar y por modelar que vivir en convivencia, vivir bajo los parámetros de la ciudadanía, no solamente es que es posible, sino que es necesario para poder coexistir armónicamente. Profesor Juárez, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas cápsulas de ciudadanía. Bueno, gracias a ustedes. El profesor José Francisco Juárez es vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello, hoy hablando sobre la convivencia ciudadana más allá de nuestras obligaciones. 9:55, hacemos publicidad y les hablamos.